Entonces, ¿qué es danza o qué pensamientos hay implícitos, qué permisos también, qué pluralidades hay implícitas en estas investigaciones que ustedes vienen haciendo, donde se ponen en diálogo diferentes lenguajes, pero también su investigación es formulada y compartida en diferentes campos semióticos que van desde la escena hasta la producción audiovisual, el texto, el sonido. ¿Por qué llamar danza a investigaciones que ponen en juego tantas campos semióticos de conocimiento, poéticas, etcétera? Está buena la pregunta, porque, no sé, a mí lo primero que, no sé, Dale. como que lo primero que se me viene a la mente es que la danza quizás es una disciplina, es de las disciplinas, es una disciplina es un campo muy amplio, muy grande, que de alguna manera, no sé, justo ahora que me toca, estoy revisando como cosas muy antiguas de los orígenes de la danza, como que en realidad muy tarde se especifica, ¿no? Como que en un momento, como que siempre estuvo vinculada o a la música, o al teatro, ¿no? O a la creación de personajes a través del movimiento, o a la ilustración de músicas a través del cuerpo, como que parece que la danza moderna tuvo la necesidad de mostrar que era la danza por la danza misma, ¿no? Como una independencia un poco adolescente que necesitó decir, bueno, pero yo también valgo por mí misma y no necesito de ningún otro lenguaje para validarme. Pero, no sé, pensando así un poco rápido, quizás por ser una disciplina del cuerpo que implica, que tiene al cuerpo como medio, es una disciplina que puede fácilmente tomar conceptos y saberes de otros campos disciplinares y hacerlos cuerpo, porque como somos cuerpo, como la danza, como su materia, su medio principal es el cuerpo, bueno, la música es cuerpo, el teatro es cuerpo, es como que desde el cuerpo es luz, es pensamiento, como que desde el cuerpo pareciera poder nuclear e integrar sí, a todas las disciplinas, ¿no? Sí, totalmente, No sé. totalmente. Creo que, claro, Male lo pone como, o sea, creo que la danza busca su independencia, por decirlo de alguna manera, y como su especificidad, en un momento en el que casi todas las artes están tratando de entenderse a sí mismas, ¿no? Entonces como que la danza tampoco es ajena a una corriente que viene sucediendo de las artes, en las que cada cual busca de alguna manera lo específico de su propio medio, ¿no? La danza dice, bueno, nosotros no somos teatro, nosotros no somos música, qué es lo particular de la danza. Y ahí entra, como dice Male, claro, el cuerpo, que es un poco lo que de última me habilita a mí a entrar. Yo no tengo una formación de danza así en términos formales. Vengo más que nada del video, y cuando empecé a hacer danza trabajaba mucho con edición de video, entonces la edición de video es la organización como de núcleos conceptuales en el tiempo, o de núcleos narrativos en el tiempo. Entonces me parecía que por ahí la danza, pensándola, o la coreografía, pensándole como la organización de las cosas, ya no solo de los cuerpos, ¿no? Cuerpos, cosas, en el tiempo y en el espacio, tenía un vínculo muy, muy concreto con la manera de pensar que tenía yo. Entonces, claro, en ese momento yo pensaba que no podía definirme un poco como bailarín, como coreógrafo, pero claro, después pasa el tiempo y hay como niveles de pensamiento parecidos que me permiten ir entrando en la coreografía, y todo esto para decir un poco que, claro, que si bien, ahora me perdí un poco lo que iba a decir, pero si bien que el cuerpo lo nuclea todo, También hay lógicas de armado que son... también
eso habilita, digamos, que podamos traer lógicas de otras áreas para poder pensar la coreografía, ¿no? De ahí que viene de por qué un poco también nosotras podemos llegar a pensar la coreografía vinculándola con el video o desde el video. Porque siento también que después también de que la danza, esto se ha hecho más específica, también en ese momento recurre a otros campos para poder pensarse a sí mismo. Esto conlleva un problema, diría, no sé, Boris Groys, ponele, que es que él ve que la danza de ahora toda está de alguna manera reflejando una filosofía muy preocupada por sustentarse en un discurso filosófico. Entonces, claro, la pregunta que nosotros tenemos ahí es ¿cuándo realmente estás utilizando gramáticas de otros medios para poder pensar la danza, o cuándo simplemente estás buscando justificar un quehacer porque crees que la danza no tiene una validez discursiva en sí como para que vos digas, bueno, esto que hago lo vale, ¿no? Entonces, y a veces se trata de ir a buscar a otros lados como para eso, como para darle validez. Entonces ahí habría como un problema, ¿no? Habría una manera de mezclar gramáticas para pensar la escena, y habría una manera de intentar traer cosas de otros lados como para justificar. No sé si queda claro, porque si yo digo voy a hacer una obra de danza y pongo Beethoven, tengo una justificación. De repente no estoy utilizando la música como para cruzar lógicas, sino para pararme sobre algo que sé que me va a dar cierta validación. No, y eso es importante justamente hablando de investigación, ¿no? Porque pareciera, no sé, como en los últimos años, haber como una necesidad de validar la investigación artística a través de la investigación científica, ¿no? Como que la investigación científica sería la investigación, y las maneras de investigar en arte, bueno, ¿por qué usamos la misma palabra, no? O sea, ¿por qué usamos la palabra investigar? ¿Y qué quiere decir eso? No sé, Lucy, vamos muy rápido, si querés acotar algo, vos contanos cómo está, porque nosotros nos vamos a enganchar. Sí, bueno, entonces sí, eso que dice Ani es re importante, porque no es lo mismo, claro, hablar de que ya hay ya se permean las disciplinas, quizás por esta, no sé, por esta idea de que el cuerpo, de que de alguna manera todas las disciplinas, o no sé, no sé si es muy cierto, pero pareciera que el cuerpo, ¿no? Que es nuestra manera de estar en el mundo, digamos que nos ha inspirado para crear tanto en la ciencia como en el arte, ¿no? O sea, si pensás que, yo qué sé, que el arco de medio punto de las catedrales se inspiró en el arco del pie, ¿no? O sea, como que mucho que el beat de la música está vinculado directamente al corazón, y que la música el ritmo se usaba para, no sé, por ejemplo, para remar en los barcos, ¿no? Para atravesar océanos, se usaba el ritmo como fuente de esta fuerza de trabajo que va, o sea, terrible, ¿no? Pero bueno, como que el cuerpo es el origen de cómo pensamos el mundo. La danza perfectamente es una manera de pensarla, de pensar el mundo, que contiene a todos los otros, que contiene en sí la idea de arquitectura, la idea de mapa, la idea de geografía, la idea, ¿no? Entonces, no es difícil hacer cómo pienso, cómo veo un cuerpo desde la biología, cómo veo un cuerpo desde la anatomía, desde la arquitectura, o sea, como que no es nada difícil. La coreografía o la danza es un campo muy abierto en el que alguien de la arquitectura, de la medicina, de la física puede entrar perfectamente, porque está el cuerpo como núcleo, ¿no? Ahora, que eso nos sirva, como dice Aníbal, para pensar las maneras de hacer, bueno, en danza estamos en esta manera de entender, que también tienen sus especificidades, ¿no? Que vamos a hablar de eso. Pero no nos interesa esta idea de, bueno, no, vamos a poner proyección, vamos a poner todo lo que hay que poner, que sea multidisciplinar, que se vea como un espectáculo, porque entonces me estoy validando con un artista de video, o con, no sé,
Bach, Beethoven, músicas súper validadas, o con un texto teatral, no, pero estoy haciendo Hamlet en danza. Bueno, capaz que eso no es tanto la transdisciplina que nos interesa, porque nos lleva a un producto súper reconocible. Lo que nos interesa a nosotros es ver si es posible llegar a un producto, y voy a usar esta palabra que no nos la pueden sacar tampoco, un producto que puede ser un producto de investigación o una obra, no sé, puede sonar muy ingenuo, pero sí, lo que nos interesa es llegar a algo que no conocíamos, algo que no habíamos visto, o que lo habíamos visto de otra forma, algo que nos sorprenda, que no nos venga a contar otra vez la misma historia, que nos cuente, o que nos deje preguntas, o que nos deje boquiabiertos, o que nos deje enojados, pero que no me cuente otra vez la misma historia. Ese es el desafío que tenemos, como tratar de llegar a algo que no es ni tanto danza, ni tanto teatro, no sé muy bien, no es tan fácil nombrar, ¿no? Entonces, la investigación va en ese sentido, cómo no llegar otra vez a la misma historia. No sé. Sí, claro, un poco, creo que McLuhan es el que habla de que cada medio tiene una gramática particular. Entonces, de repente no se trata solo de traer eso, la gramática de otro medio y colocarla en la danza, sino que se trata de hacer crashear esas dos gramáticas, para que ninguna quede por sobre encima de la otra, ¿no? O sea, no es que yo traigo la música a la danza, pero en ese momento la danza es lo importante y la música me va a dar una ayuda o me va a tirar alguna pista por donde ir. No, es que como en ese nivel, están al mismo nivel, digamos, y la idea es tratar de hacer que se entremezclen, entonces ya no queda ni música ni queda danza, queda un híbrido. ¿Que por qué es importante llamarlo como danza para nosotras? Creo yo, porque si decidimos nombrarnos como danza, cada cosa que hagamos es danza. Entonces, el campo de lo que es danza siempre se abre un poco, se expande un poco más, ¿no? Por robarle un término a la Rosalind Krauss. Entonces, es importante para nosotras que nuestro territorio sea cada vez más libre, en el sentido de que haya cada vez más puertas y que vos puedas elegir cada vez más cosas. Y no ir hacia el lugar contrario, que es ir definiendo cada vez más lo que es y no es la danza, de manera de que las puertas estén cerradas y vos tengas que hacer esto que ya tenemos definido como danza. Bien. Digo, por ahí un poco. Bien, buenísimo. No, y también traían un poco este enfoque de lo coreográfico como una manera también de ver el mundo para pensar diferentes fenómenos, y ir a buscar danza y ver a través de un lente coreográfico diferentes elementos o diferentes realidades, obras, etcétera, problemas, y está bueno también esta apertura que traen. Y quería ir a algo que aparecía un poco en la conversa previa que tuvimos a este encuentro, donde ustedes decían que están obsesionados por los modos de producción artística porque entienden que en los modos de producción en arte se reflejan los modos de producción de una época. Y acá entra un costado de su investigación que creo que es muy interesante y que tiene una pata puesta en lo antropológico, en lo etnográfico, en la observación de esta época que compartimos, y cómo también el arte se inserta en un mundo con sus propias lógicas y obviamente no escapa de ellas, pero como también a través de esta creación de otras maneras de ver, de otras maneras de decir, podemos y generar también intervenciones sobre cómo ese mundo tiene ciertos modos de producción disponibles y otros no disponibles. Entonces, quería preguntarles y pedirles que hablen un poco de cómo ven estos modos de producción de nuestra época y cuáles son las estrategias o los intentos que desde la experimentación estética e inclusive con un interés en la experimentación formal que tiene su trabajo, cómo entienden que se ponen en relación esos universos, los modos de producción propiamente artística, con los modos de producción de una época, qué interacciones, qué conflictos, qué intentos de disrupción han como emprendido y cómo les ha ido en esa búsqueda.
Bueno, digamos, esta búsqueda, esta noción de esta relación de los modos de producción en arte y de la economía de un momento, nosotros la tomamos de Spanberg, ¿no? Que bueno, que la tomará a su vez de otra gente, pero digamos que él es el que nos transmitió digamos que ya estaba un poco, pero bueno, con su abordaje se afirma. Él, no sé, como para dejarlo más claro, y si son chicos de la licenciatura, él habla bueno, de cómo en su momento, cómo el ballet, ¿no? Voy a ser muy rápido, ¿no? Pero cómo el ballet refleja esta sociedad, ¿no? Jerarquizada, con un rey, con una figura principal, cómo los teatros, cómo la arquitectura de los teatros está diseñada para el punto de vista del rey, ¿no? Hay un punto de vista que es el privilegiado, o sea, la escena está hecha, diseñada para que haya una persona que vea perfectamente lo que hay que ver, y todos los demás más o menos se acomodan. Entonces, como desde la organización espacial, desde el uso de los cuerpos, desde la narrativa también, desde la manera como se ordenan los hechos en la escena, hay un fuerte mensaje de cómo se entienden los valores en la sociedad de la época, ¿no? Entonces él nos habla del ballet, luego habla de la danza moderna, que la danza moderna empieza con solistas, ¿no? Es la primera vez que coreógrafos, bailarines se consideran artistas completos y se lanzan a la escena a contar su discurso, ¿no? Entonces, no sé, muy rápido el panorama, pero bueno, Mary Bigman, Martha Graham, que son artistas, ya se consideran artistas, no es que es un coreógrafo que monta una coreografía con un bailarín virtuoso, sino que ellos mismos son artistas completos que traen. Entonces, Spanberg comenta, bueno, y acá empieza, primero son estas voces, estos nombres, que luego van a dejar su nombre, y él habla de la producción fordista en danza, ¿no? Esta producción en la que, bueno, lo que importa es cada coreógrafo, cada artista, su objetivo es generar una técnica propia que va a llevar su nombre, un lenguaje personal, como que el objetivo del bailarín es, bueno, ya aprendí ballet, aprendí esto, pero entonces yo tengo que darle al mundo mi voz, mi técnica, mi lenguaje, que va a llevar mi nombre, y entonces monta una compañía, que bueno, la compañía es la figura que ya viene desde el ballet, que es precapitalista, ya con Graham y con Cunningham. Él pone a Cunningham como el representante máximo del fordismo en danza, y entonces dice, bueno, te pasa lo mismo que con un Ford, o sea, vos podés ver un Ford, no sé, de este año, del año pasado, o no sé, de principios de siglo, y siempre vas a reconocer que es un Ford. Puede que cambie de color, puede que cambie de modelo, pero hay algo que es reconocible. Dice, eso pasa con todas las coreografías de Cunningham, de Graham, o sea, si lo vemos desde el lado de producción, ¿no? Cunningham, podemos ver cualquier obra, te la muestran sin nada, sin ninguna referencia, y lo vas a reconocer porque diseñó una manera de moverse muy particular, y es muy difícil que te acuerdes del nombre de algún bailarín de Cunningham, o que te acuerdes del nombre de alguna bailarina de Graham. Te vas a acordar del movimiento, sí, no sé, de la expresividad de Graham, o de la frialdad de Cunningham, pero no, alguien muy especializado puede llegar a acordarse quiénes eran los bailarines de las compañías, ¿no? Y entonces él dice que de alguna manera las escuelas, la academia, ha fijado esa manera como la manera correcta de producir en danza. No sé si hay mucho ruido para que pase. Y como que hemos aprendido esa manera por inercia. Las técnicas formativas, por lo menos en México, las más fuertes siguen siendo el ballet, el Graham y el release hoy en día, ¿no? Que también tiene un entendimiento bastante cartesiano del espacio, y el release tiene algo que es bien importante, que es se basa en la ley del mínimo esfuerzo para un máximo resultado, ¿no? O sea, es como que con la menor cantidad de movimientos posibles tenés que tener un resultado importante. Y esa es el resumen, es la síntesis del neoliberalismo. No estoy diciendo que no me gusta el release, me encanta el release. Lo que digo es que a veces, por inercia,
tomamos estas lógicas y las repetimos y no estamos pensando qué puede estar pasando en el fondo, ¿no? Entonces, no es tanto que no me gusta el release o no me gusta el ballet, me encanta el ballet, me encanta Graham, es cómo usamos esas técnicas, cómo nos acercamos a esos vocabularios para, ¿por qué tratar para mí de ir en contra? Porque no sé, es la única manera que tengo de pelear un poco contra un sistema que siento que es opresor y que trata a los bailarines como carne de cañón, que los bailarines llegan a, no sé, a los 30 años con las rodillas lastimadas, no sé, como que hay toda una lógica perversa para mí detrás de toda esta manera de producir, que nada, no sé si ganamos, la vamos reperdiendo, pero nos interesa ir, bueno, desde adentro, desde las maneras, desde las instituciones, ir tirando piedritas y decir, ojo, todos queremos una compañía, todos queremos trabajar así, sabemos lo que implica esto, no sé, un poco por ahí. No, sí, totalmente. Claro, en realidad, ¿por qué se habla tanto ahora por qué es tan importante generar, como desjerarquizar la escena, o esto que decimos, no, queremos que estemos todos al mismo nivel, que el público esté al mismo nivel, o que no sé cuánto? Creo que todas esas cuestiones son respuestas, evidentemente, a modos de producción que nos vienen dados, como dice Male, y que reflejan una manera muy injusta de llevar adelante la vida. O sea, en la fábrica el que se llena de plata es el dueño y el resto son sujetos intercambiables. Y eso es lo que creo yo, como que desde la danza contemporánea nos hemos embanderado mucho en tratar de desestabilizar esas maneras de ver en las que hay sujetos que son prescindibles, que pueden ser intercambiables, da igual, como en una coreografía de ballet o en Cunningham, que no es que sean fácilmente intercambiables, pero son intercambiables, y da igual, y después no te vas a acordar bien quién es. Y creo que un poco sí, la gran lucha es eso, nada, un poco lo que decía Male. No, Bien. y bueno, y también está vinculado también, bueno, a cuestiones, no sé, por eso que decía Aníbal, ¿por qué nos reivindicamos como danza? Bueno, porque cuantas más maneras haya de nombrar danza, no sé, más libres seremos, ¿no? Es como cuantas más maneras de ser mujer, cuantas más maneras de ser hombre, cuantas más maneras de cruzar, no sé. No, y ahora iba a decir, claro, y ahora pareciera como que, claro, nosotras no hacemos compañía, vamos en contra, como de esa manera de pensar, entonces sí tenemos agencia, sí lo logramos, sí hacemos lo que queremos. Bueno, no, en realidad nuestra manera de ir adelante en la vida es muy parecida a la de los freelance, ¿no? A las danzas libres. Estos sujetos que eran como mercenarios, contratados un poco, y sí, es que ya no formamos esa compañía, vamos solos, vamos por la nuestra, y eso genera estéticas distintas. Ya no son, sí, muchas, o sea, es Sí, que... pero es que eso mismo ya es otra, o sea, es que es como, vas perdiendo siempre por más que trates de salir de una, caes en otra, entonces la idea, la tarea es estar lo más lúcidos posibles para ver, bueno, de qué manera... La tarea es de estar moviéndose todo el tiempo, porque ni bien uno cree que vas llegando a ciertos lugares de cosas, te empezás a dar cuenta de que, claro, de que si hay algo que está fijo, probablemente estás reproduciendo algo sin que te des cuenta. Entonces, bueno, esa es la tarea de un movimiento, un otro movimiento, y un otro movimiento, y un otro movimiento, y así. Quiero entrar un poco en este tema de la libertad y la captura. Primero para preguntarles, en este tránsito por diferentes lenguajes y modos de producción que también los diferentes campos artísticos tienen, ¿qué particularidades ven de lo escénico, tanto en su potencia como también en la reproducción de ciertas ideologías y modos de producción con los cuales no están de acuerdo? Pero entonces, ¿qué características de estos modos de producción de lo escénico ven como potentes y cosas para explotar y explorar ahí, pero también en cierta, convocándoles a cierta autocrítica sobre
la ideología que desde el campo de producción escénica estamos reproduciendo. Hablaban de freelance, hablaban de neoliberalismo, y de cómo, si bien hay ciertos pensamientos que desde la escena y desde el cuerpo intentamos promover y diseminar, muchas veces escapar de ciertos modos de producción no es tan fácil, y que dieran un poco una mirada sobre el campo escénico, siendo ustedes una dupla que transitan por campos diferentes como el uruguayo, el mexicano, el español, y qué ven ahí. A ver, sí, varias cosas. Digamos que también, como un poco volviendo a la pregunta anterior para enlazar con esta, de alguna manera creo que hemos estado, no sé, somos por nuestras trayectorias o por nuestros recorridos disciplinares, claro, quizás ese mismo pensamiento viene un poco dado por las maneras de transitar individuales de cada quien, ¿no? Que él viene más del video, yo hice música, letras, danza, la coreografía es, digamos, el lugar más plural, pero son territorios casi todos en los que, y la danza sobre todo, territorios en los que estamos acostumbrados a los no constantes, ¿no? El cuerpo para la danza tiene que ser un cuerpo determinado, entonces no todos los cuerpos pueden, no todas las, sí, digamos que el cuerpo es la primera barrera. Entonces capaz que como que una, no sé cómo se dice, como una premisa que tenemos en general para trabajar es buscar lugares, buscar puertas que nos digan que sí, ¿no? Entonces, la transdisciplina, nos gusta llamarla transdisciplina porque justo es este lugar que no es ni una cosa ni la otra, pero genera algo igual en sí mismo. Es un territorio de muchos sí, es un territorio de muchos sí, es un territorio en el que el propio quehacer se tiene que ir afirmando y buscando sus sí, sus puertas, ¿no? Y digamos que esa manera que es como de supervivencia, porque es como el que siempre le están diciendo que no tiene que buscar su lugar que sí, como que esa sería la imagen un poco que yo siento que llevamos a nivel laboral en el sistema mexicano, en el sistema acá en Uruguay, en el sistema, bueno, lo que nos ha tocado trabajar en España, es primero, bueno, esto también viene de Spanberg, intentar siempre estar dentro de las instituciones. No existe una pelea real o posible, total, desde afuera, ¿no? Eso pienso yo. Capaz que mañana cambio de opinión, pero sí me parece que está bueno generar ruido desde adentro. Entonces, bueno, tratar de estar con un pie adentro, pero para ensanchar los muros, para abrir más ventanas, para abrir más puertas, para que pueda entrar más gente, para ver qué pasa si damos una clase de ballet, pero para gente de todo tipo de cuerpos y con este tipo de exigencias, o sea, creo que podemos hacer mucho más estando adentro. Entonces hay un trabajo que es estar adentro. Y después, en México la manera que trabajamos es, si nuestro trabajo es freelance, como dice Aníbal, estamos solos, pero estamos dentro de un colectivo de 10 personas más, o sea, sí hay siempre una tensión fuerte entre el nosotros y un nosotros más grande, que es la comunidad en la que estamos insertos, en todos los casos. En todos los casos. En España trabajamos siempre en colectivo, acá tenemos una red muy fuerte con la que siempre estamos haciendo vínculos, y bueno, realmente hace muy poco que estamos viviendo acá, todavía está resonando mucho nuestra colectividad mexicana, entonces es como buscar, no sé, el otro día tenía como esta imagen, es como que vas en la selva y agarrás un lugar, un punto, y tú mismo tenés que hacerte el nudo para ir a otro, ¿no? O sea, podríamos entrar no sé, en carriles más seguros de pronto, lo hacemos intermitentemente, mientras podamos. Pensamos eso, no sé, yo siempre fui de la idea de estar adentro, pero como un poco nieta de este sueco, medio guerrilleros adentro, ¿no? Estamos prestando todos los materiales, siempre, no sé, como desde un lugar muy distinto al de, yo voy a dejar mi nombre, voy a dejar o sea,
como que todas las prioridades que a mí me enseñó la escuela, yo hice una escuela formal, que era tener mi compañía, dejar mi nombre, dejar mi estilo, como que se han convertido justamente en el camino para ir en contra. Entonces, tener claros los nos te abre muchos caminos. Tener claros los límites te abre muchas posibilidades. No sé. Totalmente, totalmente. No, pienso también que, claro, como qué cosas, qué statements solemos tener en general frente al trabajo, y nosotros trabajamos mucho en dúo, también porque hay una condición material que determina una producción, y en general no hay dinero. Entonces, ¿cómo sorteas eso para hacer un trabajo más grupal? Claro, si trabajamos con el colectivo, trabajamos con otro grupo en el que de repente hay otro fin claro entre nosotras, vamos y lo hacemos. Pero claro, cuando decís, aplicamos un fondo o algo, que es la manera que tenemos actualmente de sobrevivir, que es una manera que tiene mucho que ver con el emprendedurismo, ¿no? Con esta manera de vos ir por delante, crear tu propio, darle al coso y estar ahí siempre como al tiro, generando tus propias movidas, es algo que tiene que ver mucho con, sí, con eso, con el emprendedurismo y con un modo de producción actual que nos va orillando a hacer ciertas cosas y ciertas no. Entonces, la tensión está cómo trabajo con gente, ¿no? Porque, claro, cuando voy a trabajar con gente es que tengo que pagarle, y tengo que pagarle bien, porque si no, se me cae el trabajo, o se me cae lo que yo como... Entonces ese es un tema que siempre vamos teniendo y que mal o bien, es terrible, pero te va formateando una manera de hacer, que uno va encontrando ciertos intersticios para probar ciertos planes temporales acotados, para ver si se puede hacer algo de otra manera, pero en general estás sí, como maniatado de las condiciones materiales. Había un ruso de la época de los artistas de la Revolución que tiene un trabajo muy bueno, que ahora no me acuerdo cómo se llama él, pero es así, iba a las habitaciones de artistas visuales, iba a las habitaciones de los artistas visuales y retiraba a los artistas de la habitación y exponía solo la habitación, con el fin de demostrar cuáles eran las condiciones materiales bajo las que los sujetos artísticos estaban haciendo su trabajo. Y nada, es muy buena porque está revolución, cosa y pila de información en algo que aparentemente no era el foco de la mirada en ese momento, ¿no? Nada, entonces eso, como que trabajamos de a dos, o si logramos hacer un trabajo conjunto es, nada, luchando mucho y viendo cómo se hace. Después otra cosa importante es que también que viene de Spamberg, que es tratamos de llevar nuestra obra en una maleta, que no, o sea, no cargamos con grandes escenografías ni con grandes cosas, nada, en el mismo entendido un poco. Creo que, de que no vas a... Esto es como para una cosa de no vas a gastar lo que no tenés, no vas a hacer con lo que no tenés, hacé con lo que tenés. Sí. Y eso Sí, creo que algo que es, no sé, no sé, algo, bueno, que se vincula con lo que decía antes también, que es eso, ¿no? Como, evidentemente, es distinto lo que uno dice a lo que uno hace, ¿no? Uno dice y uno desea, uno hace lo que puede con lo que dice y piensa, pero esto de estar muy atentos a cuál es la lucha de esa época, ¿no? Entonces, si uno está atento a cuál es el modo de producción opresor de este momento, bueno, cuál es la lucha que nos tocaría, que yo siento que nos toca como artistas, bueno, es combatir esta idea de emprendedor, esta idea de empresario, ¿no? De artista empresario, de ver el arte como una industria, de ver una obra como un producto en el mal sentido, un producto intercambiable no como decía hace rato, un producto como algo que se hace y se termina, ¿no? Entonces, en ese sentido hay cosas muy concretas, como, bueno, estamos bombardeados por imágenes de la publicidad, de lo que nos muestra lo que es el éxito, lo que es, ¿no? Entonces hay una tarea muy grande en cuanto al trabajo con las imágenes que nos toca, que le toca a cualquier productor de imágenes, como de estar muy atento qué estás diciendo con esas imágenes, a qué remiten las imágenes que estás mostrando con tu obra,
qué connotaciones pueden tener esas imágenes y sobre todo qué connotaciones pueden tener en el sentido de reforzar esta idea de emprendedor exitoso del arte, ¿no? O sea, ahí yo siempre pienso, cuidado con las imágenes. Si una imagen de danza puede servir para vender un shampoo, entonces hay un problema, ¿no? O sea, si una imagen de una coreografía es muy parecida, no sé, como cuestiones muy, muy, muy concretas, y bueno, esta máxima de mínimo esfuerzo, máximo rendimiento, bueno, nosotros trabajamos casi siempre parándonos en lo opuesto, máximo esfuerzo sin tener muy claro qué es lo que nos va a dar, y nada, eso, son... Sí, y una cosita. Yo creo que, claro, que se empieza a hablar de investigación también en reacción un poco a esto. O sea, es una especie de salvaguarda ir hacia la academia y poner el foco en el conocimiento que genera la movida para poder sortear, creo yo, estos determinismos materiales de nuestro tiempo. Está buenísimo eso, como también las líneas de fuga, cuáles pueden ser, y estaba pensando, y esta es mi última pregunta antes de entrar en un diálogo más colectivo, cómo si pensamos en cómo la obra puede llegar a ser este producto para el mercado y nos volvemos como productores dentro de ese circuito y ese modo de producción, cómo la revalorización de la práctica y de los procesos, que también es algo que todavía en la academia o en ciertos campos capaz que hoy están más accesibles paradójicamente que en el campo artístico, donde supuestamente debería ser un campo donde la experimentación, la investigación, lo procesual esté habilitado, pero bueno, hay un empuje neoliberal que busca la eficiencia en la productividad, y entonces yo quería traer esta idea o este pensamiento y esta puesta en práctica de la práctica, de las prácticas, inclusive por oposición a la creación de coreografía. Y acá aparece también una paradoja o una contradicción, porque por un lado, bueno, la coreografía es esta herramienta que nos permite ver el mundo, porque es un enfoque donde se ponen en juego cómo los cuerpos se mueven y se relacionan en un espacio y tiempo, y eso es una herramienta para pensar el mundo, pero también el carácter de fijación o de captura que puede llegar a tener lo coreográfico, y entonces cómo esta tensión entre la práctica y la coreografía, y preguntarles entonces qué lugar tiene para ustedes la práctica como manera de pensamiento, como producción de conocimiento, y este desplazamiento que quizás están haciendo en su trayectoria, en su viaje compartido, que va quizá de la creación de coreografía a la creación de práctica, y qué sentido tiene eso para ustedes, y esa es mi última pregunta en diálogo con lo que estaban ya trayendo. No, bueno, sí. Quizás también algo que caracteriza nuestro trabajo, o todo el trabajo que entiende a la coreografía como, digamos, más como esta idea de investigación en arte, ¿no? La idea de investigación en arte, creo que tiene que ver con el hecho de que más que, como que tradicionalmente las coreografías hablaban de un tema, ¿no? O ilustraban un tema, o contaban... o transmitían una sensación, ¿no? O una emoción. Esta manera, este giro investigador, no sé cómo se podría llamar, como un giro, ¿no? Así como se habla del giro lingüístico, hay un giro a la investigación en los últimos años, y creo que tiene que ver con una manera de crear que, más que querer transmitir o conmover o contar, lo que quiere es responder una pregunta, ¿no? Se plantea una hipótesis, como si en ciencia, ¿no? En ciencia tienen las hipótesis, nosotros nos planteamos preguntas. Bueno, ¿cómo sería una luz? ¿No? Estábamos investigando sobre los videoclips, llegamos a que algunos recursos, los recursos más poderosos de los videoclips, son los que afectan directamente al cuerpo del espectador, y que tienen que ver con esta luz estroboscópica. Un entrevistado nos decía, no, yo miraba y me daba dolor de cabeza, me tenía que acostar. Claro, las luces, todo el ruido, ¿no? Como que había una afectación directa al cuerpo, vuelvo al cuerpo. Pero entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo hacemos esa luz
que es un estrobo, que además es un flicker, es un parpadeo, es lo que resume al cine, es lo que hace el proyector de cine, que es luz y oscuridad intermitente. ¿Cómo hacemos eso con el cuerpo? Entonces, ya no es, te quiero contar, voy a representar, soy la pantalla, después soy, que sería una manera, es más bien cómo hago cuerpo este concepto, cómo lo incorporo y lo materializo, así como este director de cine dijo, no, el cine es luz y oscuridad intermitente, ese es el medio, nosotros que nuestro medio es el cuerpo, bueno, ¿cómo hago esa intermitencia con el cuerpo? Entonces ya la pregunta, lo que me abre es un terreno de búsqueda, de ir probando diferentes respuestas, y la respuesta que más llegue a lo que me parece que es esta idea, que mi cuerpo me diga, sí, acá estamos en una intermitencia de sentidos y de fisicalidad. Y entonces a nosotros nos gustó llamar eso, que no somos los únicos, pero nos gustó entrar como en esta idea de, el cuerpo está pensando. Vamos a darle una pregunta al cuerpo para que piense, y lo que invito a la gente es saber cómo este cuerpo está resolviendo esta pregunta en vivo. No es que me está bailando una coreografía que se aprendió y yo puedo resonar con tal o cual. Es otra lógica, es otra manera del abordaje. Tengo una pregunta que comparto con el público y los invito a que vean cómo esta pareja entendió que podía resolver esa pregunta hoy, ¿no? No quita que la manera en cómo se presenta, bueno, tiene una lógica que es la que necesita ese pensamiento, que es, por ejemplo, necesitamos 10 minutos mínimo de sincronizar nuestra respiración y nuestros corazones. Entonces, tenemos que estar juntos, muy cerca, para que eso suceda. Una vez que eso sucede, es como que el propio cuerpo te va dando la dramaturgia de la pieza. Entonces no es tanto que, voy a empezar chiquito y después crezco, porque entonces, no, tiré una pregunta y la propia acción, el propio cuerpo va dando la respuesta, y en el momento que entendemos, va por acá, quedó la práctica de Flickr, ya no, va a empezar siempre igual porque es un requerimiento del cuerpo, y va a terminar porque, bueno, en un punto tiene que terminar, pero lo que sucede adentro cada vez es diferente, y siempre es la misma pieza, ¿no? Entonces, nos parece que es eso, que es más como, esa es una práctica, es una pregunta, un problema que pone al cuerpo a pensar, a resolver, y invitamos a la gente a que vea eso. Sí, yo creo que como en el giro de la investigación un poco, por decir de alguna manera, lo que empieza a ser importante es el proceso, ¿no? O sea, ya no importa solo el resultado al que vos hayas llegado, sino que importa toda la investigación. O sea, no importa solo la tesis final, sino que importa todo el proceso que te llevó a escribir la tesis. Y eso es como una idea a la que se llegó, creo, en conjunto en varios lugares, desde la educación, la pintura, como que desde lo informático, como que siento que es un territorio que se llega desde varias puntas, que no es exclusivo de la danza, que ahora nos dimos cuenta que la práctica está re buena y no sé qué, sino que forma parte de un pensamiento, de una manera de hacer. Y creo que lo importante de la práctica para mí es que es donde conecta con la vida un poco, como que, y esto parece que la obra no, pero en realidad claro, es mi día a día, es ir es como darle importancia a ese proceso que me conforma diariamente como sujeto pensante. Entonces, creo que nada, y en el intento de abrir un poco al público es decirle, mirá, tipo, lo que hacemos no es un show, es todo un proceso que implica como ciertas preguntas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces me parece que el interés está un poco ahí. Y que eso, que no es como exclusivo de la danza. No, pero bueno, sí, pero se abre al público también porque el público participa a su vez con su cuerpo, lo estás invitando no solo a ser observador, sino por más que esté quieto, por más que no necesitas hacerlo entrar, o sea, no pasa nada con que esté quieto, igual está
si lo estás invitando a eso, a ver una pregunta, a activarlo desde una pregunta, ¿cómo que se llama? Como que hay un transfer, ¿no? Hay una cuestión que es física, que no es magia, que es una cuestión de las neuronas espejos y de todo el aparato sensorial que hace que el espectador, que el cuerpo del espectador también se active y entre en ese pensamiento. Que también está buenísimo que entre, me encanta, también lo hemos hecho, pero que solo el hecho de ver hace que se ve con el cuerpo entero, ¿no? Entonces lo estás invitando a ser parte. Y bueno, la práctica tiene un sinfín de connotaciones políticas que a nosotros nos gusta mucho, como esta idea de que se trabaja sin un objetivo, no hay que llegar a algo, no es lo mismo que un ensayo que se hace para llegar a una forma perfecta, la práctica se hace, no hay la presión de llegar a algo, no es un entrenamiento, es un hacer, y esta frase no sé si es Crisa Parkinson, ¿no? Que dice, ¿qué tal si donde estamos está bien? Si estamos, es donde deberíamos estar, ¿no? Como que anula esta ansiedad de hay que hacer, hay que llegar, hay que estar. No, es simplemente hacerlo y ya está. Creo que por ahí hay un elemento neutralizador de las ansiedades de esta época también. Sí, como performer la práctica un poco, claro, tranquiliza porque, o sea, no es que tenés el punto ese en el que vas a ir a mostrar, es la práctica es como tirarte a nadar, te tiras a nadar en cualquier lado y sucede. Entonces, claro, ya no está la obra como acontecimiento, ¿no? Como ese gran acontecimiento. Pero perdón. Muchas gracias por compartir todo esto. Gracias.